Black Hills, territorio de Dakota. Agosto de 1883. El calor era un martillo que trituraba el polvo de la calle sin pavimentar hasta convertirlo en un fino polvo sofocante que se posaba sobre todo alrededor. Un pálido presagio del invierno que se avecinaba. Para los habitantes del pueblo de Prams, el calor era un tormento temporal, el último asedio antes de la rendición al otoño. Para Anna Jensen, en cambio, era un reloj, y cada ola temblorosa que se elevaba de la tierra reseca era otro tic que la acercaba a un futuro que aún no podía ver, pero que temía profundamente. Era viuda, una palabra que pesaba sobre ella tanto como el aire húmedo, una vestidura que no había elegido, pero que no podía quitarse. Su esposo, Eric, era un maestro de pozos, un hombre que entendía el lenguaje secreto de la tierra y la piedra. Había llegado a esta tierra dura con sus propias esperanzas, con la fe de que el agua, la fuerza vital de cualquier asentamiento, sería su fortuna. Compró una pequeña parcela en las afueras del pueblo, un pedazo de piedras y hierba marchita que nadie más quería, y comenzó a cavar. Buscaba agua, pero solo encontró su tumba. Un derrumbe repentino, una avalancha de tierra seca. Y Eric, el hombre que escuchaba las profundidades de la tierra, fue silenciado para siempre por ella misma. Le dejó la tierra, una choza inacabada que no era más que un conjunto de tablas luchando contra el viento, y un pozo. El pozo se convirtió en su monumento y en su herencia. Un eje perfectamente redondo, reforzado con troncos, que descendía 40 pies en la implacable roca de Dakota. El pozo estaba completamente seco, un testimonio de una apuesta perdida. El pueblo, por supuesto, sentía lástima por ella. Una mujer sola, extranjera, con una voz suave y unos ojos en los que parecía haberse quedado atrapado el gris del mar del norte, sin nada más que un agujero en la tierra. Su compasión era una manta delgada que pronto se desgastaría con la llegada de las heladas. Anna conocía los susurros que la seguían cuando iba a la tienda por harina y sal. «¿Carga?», murmuraban. «Para la primera nevada estará bajo el cuidado de la iglesia». El señor Silas Croft, el principal constructor del pueblo y dueño del aserradero, un hombre cuya voz llevaba la autoridad de clavos hincados y vigas talladas, expresó su opinión sin rodeos. Esa choza no sobreviviría a una verdadera tormenta de nieve, y la tierra no servía para nada, excepto por un pozo seco. Sobre la choza no se equivocaba. Era un colador para el viento, en el mejor de los casos un refugio temporal. Pero sobre el pozo, sobre la tierra, estaba profundamente y fundamentalmente equivocado. Él veía un fracaso. Anna veía una puerta. Eric no era solo un maestro de pozos. Era el último de una larga línea de hombres daneses que trabajaban bajo tierra, no por agua, sino por piedra y carbón en su antigua patria. Llevaba la tierra en la sangre. Por las noches, en su pequeña choza, no le contaba historias de santos ni de reyes. Le hablaba de geología, de gradientes de temperatura, de cómo la tierra profunda contiene el aliento, manteniendo una temperatura constante, indiferente al calor furioso del verano o al sufrimiento helado del invierno. El mundo de la superficie es como un niño inquieto, decía, pasando las manos sobre la áspera manta. Grita por el calor, se estremece por el frío. Pero si bajas un poco, Anna, justo por debajo de la línea de congelación, la tierra recuerda el tiempo antes de las estaciones. Mantiene un latido constante. Un día abrasador, cuando el pueblo buscaba refugio en la sombra de los porches y en la frescura del salón, Anna se acercó al borde del pozo. Miró dentro del círculo oscuro y perfecto. De allí no venía olor a humedad ni a podredumbre, sino a piedra fresca y polvo antiguo. No era una tumba, era una promesa de otro tipo. Su decisión no nació de la desesperación ni de la locura, como luego afirmaría el pueblo. Nació de la lógica, de la memoria, de la tranquila sabiduría de Eric. No construiría sobre la superficie inquieta. No lucharía contra el invierno. Se apartaría y dejaría que pasara por encima de ella. Ató la cuerda al fuerte torno que Eric había construido, encendió un farol y descendió. El calor del sol de agosto desapareció a 10 pies bajo el borde. A 20 pies, el aire se volvió fresco e inmóvil. En el fondo, a 40 pies de profundidad, era como una bodega a finales de otoño. Un frescor profundo y sólido que no se sentía como ausencia de calor, sino como una presencia propia. Levantó el farol más alto. Las paredes eran firmes, una mezcla de tierra compactada y esquisto en capas. Los soportes de madera de Eric estaban colocados con maestría. Era un verdadero experto. No encontró agua, pero construyó una entrada perfecta. Anna apoyó la palma a la pared. Estaba fría, sí, pero era un frío vivo. Apoyó la oreja, cerró los ojos y escuchó.
No oyó nada, salvo el leve latido de su propio corazón, y en el profundo silencio sintió la presencia constante e inquebrantable de la tierra. No estaba en un hoyo. Estaba en un santuario. Cuando salió de nuevo, entrecerrando los ojos por el brillo agresivo del sol, su camino ya estaba decidido. No sería una carga. No pediría limosna. Terminaría el trabajo que Eric había comenzado, no profundizando, sino expandiéndose. Tallaría su hogar en la propia tierra. El trabajo comenzó al día siguiente. El pueblo observaba. Primero con curiosidad, luego con desconcierto y finalmente con una especie de burla compasiva colectiva. No llevaba tablas para reforzar su choza. Sacaba cubos de tierra del pozo. Día tras día, el montón de tierra extraída crecía junto al pozo. Los niños fueron los primeros en darle un nombre, susurrando con las manos cubriéndose la boca. La locura de la viuda. El nombre se quedó. Los adultos lo adoptaron con un triste movimiento de cabeza. El dolor hace cosas extrañas, decían. La pobre mujer está cavando su propia tumba. Anna no les prestaba atención. Su mundo se redujo a la sensación de la pala en sus manos, al olor de la tierra profunda, al ritmo de su propio trabajo. En el fondo del pozo comenzó a excavar un túnel horizontal, dirigiéndose hacia el norte, lejos del camino del sol invernal. Eric le había enseñado a leer la piedra, a seguir las capas, a reforzar el techo a medida que avanzaba. No cavaba al azar. Trabajaba con precisión quirúrgica. Planificó una cámara principal, un nicho más pequeño para dormir y un almacén. Cada cubo de piedra y tierra era una victoria, elevado a la superficie con el torno manual. Sus hombros y su espalda ardían con un dolor limpio y honesto. No solo construía un refugio, construía una nueva vida, puñado a puñado. El enfrentamiento que esperaba llegó a finales de septiembre. Los álamos en las colinas se volvieron de un amarillo brillante y febril. Una hermosa advertencia. Silas Croft llegó a caballo, y su caballo rodeaba con cuidado el creciente montón de tierra. Era un hombre grande, cuya reputación lo hacía parecer aún mayor. Se desmontó y se colocó al borde del pozo, con las manos en las caderas y una expresión de severa preocupación paternal en el rostro. «Señorita Jenson», comenzó él con una voz acostumbrada a la obediencia. «Anna, esto ha ido demasiado lejos». Anna, que acababa de salir del pozo con el rostro manchado de tierra y las manos en carne viva, simplemente lo miró, esperando. «El pueblo está preocupado», continuó él, haciendo un gesto vago en dirección a Prams. «El invierno llega en 2 meses. Está gastando sus fuerzas en este agujero. Su choza se está cayendo. Apenas tiene leña. ¿Cuál es su plan, mujer?» «Mi plan está aquí», dijo ella en voz baja, dando una palmada sobre la tierra cubierta de polvo y piedra junto al pozo. Croft suspiró con irritación. «No puede vivir en un pozo. Es una tumba. Será húmedo. Será oscuro. Y la primera lluvia fuerte lo inundará. O peor aún, todo se derrumbará y la enterrará viva. Soy constructor. Sé estas cosas. Conozco esta tierra y conozco nuestros inviernos. Esto es una locura. Usted conoce la superficie. Señor Croft», respondió Anna sin apartar la mirada. «Construye cajas que se apoyan sobre la piel de la tierra y desafían al viento. Usted lucha contra el frío. Yo no pienso luchar contra él. ¿Y qué piensa hacer entonces?» Se burló él. «¿Invitarlo a tomar té?» «Pienso estar donde él no está», respondió simplemente. La sencillez de sus palabras pareció enfurecerlo. Era un insulto a su oficio, a toda la sabiduría establecida de supervivencia en la frontera. «Está cavando su propia tumba», dijo él, bajando la voz y cargando sus palabras con un veredicto final y helado. «Es un peligro para usted misma y da mal ejemplo. Cuando se congele, o muera de hambre, o quede enterrada viva, el pueblo tendrá que cargar con las consecuencias». Anna miró a aquel hombre, a sus sólidas botas de cuero y su postura segura. Él veía un agujero, un vacío, un espacio negativo definido por lo que no tenía. Paredes, techo, ventanas. No podía ver lo que se tenía. «La tierra que quita también puede dar, señor Croft», dijo ella en una voz apenas audible, pero llena de convicción. «Usted solo ve un lado del libro de cuentas. Yo no estoy cavando una tumba. Estoy construyendo una despensa para una persona». Él la miró durante un largo momento, buscando una grieta en su seguridad. No la encontró. Sacudió la cabeza, en un gesto que mezclaba lástima y rechazo, montó su caballo y se marchó. El veredicto del pueblo quedó claro. Anna Jenson era un caso perdido. Una tonta, vencida por el dolor de la forma más extraña y pública. Su locura se convirtió en su nombre. Anna lo observó alejarse y luego volvió hacia el pozo. Sus palabras no la afectaron.
no importaban. Eran como el zumbido de una mosca en el mundo de la superficie. Tenía trabajo que hacer. El desprecio de la comunidad fue, a su manera, un regalo. La dejó en paz. Mientras Octubre pintaba las colinas con tonos de óxido y ocre, terminó las obras principales. Su casa subterránea no era una cueva húmeda. Era una serie de cámaras limpias con bóvedas, talladas en esquisto sólido. La sala principal medía aproximadamente 12 por 16 pies, con un techo lo suficientemente alto como para estar de pie. Un nicho para dormir se abría a un lado, lo justo para una cama y un pequeño cofre. Al otro lado había una despensa, donde la tierra profunda conservaría sus modestos suministros de patatas, zanahorias y tocino a una temperatura perfecta y constante. El suelo era de tierra apisonada, barrido hasta quedar liso y cubierto con las pocas alfombras que tenía. Las paredes eran roca viva, fría y firme al tacto. Pero Anna sabía que un refugio es más que una madriguera. Eric le había enseñado que una mina sin ventilación es una tumba. Su casa tenía que respirar. Era la parte más importante de su diseño, el detalle que los habitantes de la superficie nunca podrían comprender. A varias millas de su terreno, en una pequeña colina rocosa que se elevaba unos 30 pies por encima del nivel del suelo alrededor de su pozo, pasó una semana excavando un segundo eje, mucho más estrecho, apenas 2 pies de diámetro. Un tubo angosto, revestido con piedras cuidadosamente encajadas. Era un trabajo duro y agotador, y no parecía nada. Solo un pequeño agujero de piedra en una colina vacía. Luego vino la tarea más difícil. Desde la pared más lejana de la cámara principal comenzó a excavar otro túnel. No ancho, sino lo justo para arrastrarse. No cavaba al azar. Avanzaba hacia el eje de ventilación en la colina. Durante semanas trabajó en la oscuridad claustrofóbica, empujando delante de sí un pequeño carro de tierra, guiándose por una brújula y por el instinto de orientación heredado de su esposo. Era trabajo de minero, un conocimiento que Silas Croft, con todos sus aserraderos y planos, nunca podría poseer. Finalmente, tras 40 pies de labor minuciosa, su pala atravesó el fondo del eje de ventilación. Una columna de aire fresco y frío fluyó hacia el túnel, el suave pero persistente aliento del mundo de arriba. Había creado un pulmón para su casa. Ahora el sistema estaba completo. Era un principio físico simple y elegante. La entrada principal, el pozo, estaba a un nivel más bajo que el nuevo eje de ventilación. El aire dentro de la vivienda, calentado por su cuerpo, el farol y luego por una pequeña estufa, ascendía naturalmente. Ese aire más cálido y ligero salía por el eje más alto. Ese flujo, a su vez, creaba una ligera y constante succión que atraía aire fresco y frío hacia abajo por el pozo principal. Era un sistema de ventilación pasiva autosostenido, un circuito convectivo. Su casa estaría constantemente abastecida de aire fresco, sin una sola corriente desagradable. Este sistema era lo opuesto a lo que atormentaba las casas del pueblo. Las casas de Silas Croft eran una maravilla de carpintería de frontera, con troncos bien ajustados y puertas sólidas, pero en esencia luchaban contra sí mismas. Para que el fuego ardiera en la chimenea, necesitaba aire. El fuego succionaba ese aire por cada grieta, arrastrando corrientes heladas por el suelo. El calor escapaba directamente por la chimenea, un enorme agujero ineficiente en el techo que liberaba el calor al cielo. Las personas dentro quedaban atrapadas en un ciclo constante doloroso. Se acurrucaban junto al fuego, que al mismo tiempo enfriaba el resto de la habitación al atraer el mismo invierno contra el que debía luchar. Intentaban calentar una caja diseñada para perder calor. Quemaban enormes pilas de leña solo para mantener una pequeña isla de calor tolerable, mientras sus espaldas seguían congeladas. La casa de Anna era diferente. No necesitaba calentarse de la misma manera. Era un recipiente sumergido en un gigantesco aislante natural. El término científico es masa térmica. La propia tierra alrededor de su vivienda actuaba como una colosal batería térmica. En verano absorbía meses de calor, en un proceso lento y profundo. Ahora que el mundo de la superficie se enfriaba, ese calor acumulado se irradiaba de vuelta, lenta e imperceptiblemente, hacia su espacio habitable. La tierra no se congela en una sola noche. Se necesitan meses para que el frío invernal penetre más allá de unos pocos pies. Para cuando la helada profunda llegara hasta ella, estaría muy lejos de su alcance. Su casa no lucharía contra el frío. Estaría estabilizada por el enorme y predecible calor del propio planeta. A una profundidad de 40 pies, la temperatura del suelo se mantendría alrededor de los 10 grados durante todo el invierno, sin importar si en la superficie hacía 1 o 35. Instaló una pequeña estufa de hierro fundido en la cámara principal, no para sobrevivir, sino para el confort.
Su chimenea no salía directamente por un agujero en el techo liberando el calor. En su lugar, serpenteaba por un largo canal revestido de piedra que había excavado en el suelo, antes de salir por la base del conducto de ventilación. Era el toque final de ingenio antiguo. El humo caliente y los gases del fuego recorrían ese túnel subterráneo de 40 pies, una especie de chimenea caliente bajo el suelo. A medida que avanzaba, el humo cedía su calor a la mampostería y a la tierra compactada del suelo. Cuando finalmente salía, ya estaba frío, habiendo entregado la mayor parte de su energía térmica a la masa del suelo. Como decía Eric, hacía que el humo pagara por su estancia. El propio suelo se convertía en un suave calefactor radiante. Una pequeña fogata para cocinar bastaba para mantener la casa caliente durante horas. Su reserva de leña, ridículamente pequeña comparada con la de sus vecinos, era más que suficiente. Su hogar era un sistema, un organismo vivo y respirante en armonía con las leyes de la termodinámica. El pueblo veía un agujero en la tierra. Veían locura. Anna veía una obra maestra de eficiencia, una silenciosa refutación de todas sus ideas sobre la supervivencia. No cavó una tumba. Construyó una máquina para vivir. Llegó noviembre, y con él la primera nieve, ligeras y hermosas capas que se derretían al mediodía. Los habitantes miraban la miserable choza de Anna, convertida ahora en un simple cobertizo, y el humo que apenas parecía salir de su extraña chimenea, y negaban con la cabeza. El momento de la verdad se acercaba. La primera tormenta real golpeó en la segunda semana de diciembre. Fue una feroz tormenta de 2 días que cubrió todo con un pie de nieve y desplomó la temperatura. El pueblo resistió, alimentando el fuego, y salió congelado pero triunfante. Habían superado la primera prueba. Silas Croft, hablando con un vecino en la tienda, comentó en voz alta: «Me pregunto si la mujer topo ya se habrá congelado. Quizá en primavera tengamos que organizar una expedición para desenterrarla». Pero eso no fue una prueba. Fue solo un ensayo. La verdadera prueba llegó el 3 de enero de 1884. No llegó como una tormenta común. Llegó como una sentencia. El cielo, que había estado brillante y azul, cayó de repente como un muro de pizarra gris desde el oeste. La temperatura descendió 20 grados en una hora. El viento, que había sido un susurro, comenzó a aullar, un chillido creciente, antinatural, que arrancaba la piel de las llanuras. Más tarde lo llamarían un huracán blanco, una tormenta que se convertiría en la medida de todos los inviernos futuros. Durante 3 días y 3 noches arrasó. El mundo desapareció en un caos cegador de blancura. La nieve no caía. Volaba horizontalmente, impulsada por vientos que sacudían los cimientos de las casas más sólidas. La temperatura cayó a 30, luego a 35, luego a 40. Con el viento, era un frío que no solo mordía, devoraba. Un frío capaz de matar en minutos. Era un depredador. Y el pueblo de Prams era su presa. En la casa de Silas Croft, la que él mismo había construido como ejemplo de su habilidad, se libraba una batalla desesperada. Su esposa y sus 2 hijos se acurrucaban junto a la gran chimenea de piedra, envueltos en todas las mantas que tenían. El fuego rugía, devorando leña a una velocidad aterradora, pero su calor apenas alcanzaba unos pocos pies dentro de la habitación. Más allá de ese pequeño círculo de luz anaranjada, el frío reinaba absoluto, cubriendo las paredes interiores y dibujando patrones crueles de hielo en las grietas entre los troncos. Una taza de agua en la mesa de la cocina se congeló por completo. Las ventanas se volvieron opacas, blancas. Cada ráfaga de viento golpeaba la casa como un impacto físico, empujando agujas de aire helado a través de las más pequeñas grietas. Croft intentaba taparlas con trapos una y otra vez. Era inútil. Era el constructor más respetado de toda la región, y su casa no resistía. El frío estaba dentro con ellos. Un huésped silencioso y mortal. Miró la pila de leña que se derretía, luego los rostros asustados de su familia. Y por primera vez en su vida sintió el toque helado del verdadero miedo. En todo el pueblo la historia era la misma. Las familias se reunían en una sola habitación, abandonando el resto de la casa al frío inhumano. El ganado, encerrado en establos que apenas protegían del viento, comenzaba a congelarse en pie. El aullido del viento era un asalto constante a los nervios, un recordatorio de la fragilidad de sus refugios, de lo delgada que era la línea entre la vida y la muerte. Eran pioneros, resistentes e ingeniosos, pero esta era una fuerza más allá de su experiencia. Su sabiduría, sus gruesas paredes de troncos y sus chimeneas rugientes resultaron ser una ilusión trágica. No eran dueños de la tierra, eran sus prisioneros. A 4 pies bajo ese caos aullante, Anna Jensen estaba remendando un calcetín.
Un único farol proyectaba una luz cálida y constante en su cámara principal. Un pequeño fuego crepitaba suavemente en la estufa de hierro, sobre la que hervía una olla de estofado, llenando el aire con el aroma de hierbas y carne cocida lentamente. El aire era fresco e inmóvil. El silencio solo se rompía por el suave siseo del fuego y el ritmo constante de la aguja. No había viento. No había corrientes. La temperatura en su hogar subterráneo era estable, cómoda, alrededor de 18 grados. No tenía ventanas que se cubrieran de escarcha. No tenía paredes por las que escapara el calor. La tormenta en la superficie, el huracán blanco que aterrorizaba al pueblo, era una abstracción. No la oía, no la sentía. 10 yardas de tierra maciza sobre su cabeza eran el aislamiento más perfecto imaginable, un escudo impenetrable contra la furia de los elementos. Su pequeña despensa estaba fresca, pero no congelada. Suministros de reserva. Dormía profundamente en su nicho, abrigada con una sola manta de lana. No solo sobrevivía, vivía. Su tranquila confianza, que el pueblo había tomado por locura, recibía la confirmación más absoluta que se pudiera imaginar. Mientras el mundo de la superficie libraba una batalla perdida contra el viento implacable, Anya permanecía en el corazón sereno y silencioso de la tierra, en seguridad y calor. No era un topo, era una semilla, dormida y protegida, esperando la primavera. En la mañana del cuarto día, el viento se calmó. Un silencio inquietante se cernía sobre el paisaje. El mundo había sido sepultado, transformado en un terreno ondulado y alienígena de blanco. El sol salió sobre escenas de destrucción. Las chimeneas estaban obstruidas por la nieve, las ventanas enterradas, y los senderos entre las casas habían desaparecido. Cuando los habitantes de Promesa comenzaron a desenterrarse, la magnitud de las pérdidas de la tormenta se hizo evidente. Varias cabañas en las afueras del pueblo fueron encontradas vacías. Sus habitantes se habían congelado en un intento desesperado por llegar al centro del pueblo. Decenas de cabezas de ganado y caballos se perdieron. Cada familia tenía su propia historia de horror. Como estuvieron al borde de la muerte, ese instante en el que pensaron que el fuego se apagaría y el frío los reclamaría. La familia de Silas Croft estaba a salvo, pero su orgullo estaba destrozado. Su pila de leña casi se había agotado. Perdió a sus 2 mejores caballos. Su casa, su obra maestra, se sentía como una tumba helada. De pie, contemplando las ruinas de su mundo, sentía como un pensamiento obsesivo se clavaba en su mente. La viuda, la tonta, Anna Jenson. Su choza, que podía ver desde su porche, estaba en ruinas, medio derrumbada bajo el peso de la nieve. Pero, ¿qué había pasado con su madriguera? ¿Se había convertido en su tumba después de todo? Un oscuro sentido del deber, mezclado con una punzada de curiosidad dolorosa, lo obligó a averiguarlo. Se envolvió en su abrigo más pesado y emprendió el agotador camino a través de enormes ventisqueros. La nieve le llegaba a la cintura y el aire aún quemaba con un frío cristalino. Le tomó casi 1 hora recorrer la media milla hasta su terreno. Como esperaba, la choza estaba en ruinas. La colina excavada en la tierra se había convertido en un montículo blanco y liso. No había señales de vida. Sintió una punzada de culpa. Él la había advertido. Todos la habían advertido. Se dirigió al pozo, preparándose para lo que podría encontrar, o más bien, para lo que no encontraría. Y entonces lo vio. Un detalle tan pequeño y tan imposible que lo dejó inmóvil. Desde ventisquero, en el lugar donde sabía que estaba el montículo rocoso, sobresalía un tubo delgado revestido de piedra. Y de ese tubo se elevaba una débil, casi invisible columna de humo gris, directamente hacia el aire helado e inmóvil. Humo. El humo significaba fuego, el fuego significaba vida. Tropezando, corrió hacia la boca del pozo. La entrada era un profundo agujero en la nieve, pero estaba despejada. Se asomó por el borde. No se veía nada, solo oscuridad. «Señora Jenson», gritó. Anya. Pasó un momento. Luego, desde la oscuridad, llegó una voz tranquila y serena. «Sí, señor Croft». Estaba tan atónito que no podía hablar. Tras unos instantes, apareció su cabeza, luego los hombros. Subía por la escalera. Salió al mundo deslumbrantemente blanco. Llevaba un sencillo vestido de lana y un chal ligero. Sus mejillas estaban sonrojadas. No temblaba. No estaba demacrada ni asustada. Se veía cómoda. Mientras estaba frente a él, una nube de aire cálido, visible como niebla en el frío brutal, se elevaba desde el pozo a su espalda. Era como el aliento de un ser vivo. Silas Croft, maestro constructor, hombre de madera y hierro, miraba a la mujer y al calor imposible que emanaba de la tierra fría.
Toda su comprensión del refugio, de la supervivencia, de la física misma, de su mundo, se derrumbó en ese instante. Bajó la mirada de su rostro tranquilo a sus manos medio congeladas. De la columna de humo que salía de su chimenea oculta al recuerdo de su propia familia, acurrucada por el miedo. Todo lo que sabía estaba equivocado. Dio un paso adelante. Sus piernas temblaban. Sentía el calor en su rostro, una suave ola en un mar de frío. Miró dentro del pozo, luego volvió a mirarla. Toda su arrogancia, toda su seguridad, se habían congelado y desaparecido. Solo quedaba una cosa, una única pregunta desnuda y humilde. ¿Cómo? La palabra salió en una nube de aire helado. Una rendición. Anna miró al hombre quebrado frente a ella. No vio triunfo en su derrota, ni sintió satisfacción por su humillación. Vio a un vecino que tenía frío. «Baje», dijo simplemente. «Tengo sopa». Él la siguió por la escalera, descendiendo del duro y brillante mundo del fracaso hacia la suave y cálida oscuridad de su éxito. En el momento en que sus botas tocaron el suelo, lo sintió. El aire no era simplemente cálido, era un calor suave y envolvente. El suelo bajo sus pies no era tierra fría. Era, de manera sutil y maravillosa, cálido. Extendió la mano y apoyó su palma temblorosa sobre la pared lisa y curva. Estaba fresca, pero no era ese frío que roba la vida de sus propias paredes congeladas. Era la temperatura neutral y constante de la tierra profunda. No había corrientes de aire, el silencio era absoluto. Estaba en la casa más segura, más cálida y más fiable en la que jamás había estado. Y había sido construida con una pala. Ella le sirvió un cuenco de sopa caliente y se lo ofreció. Él comió en silencio, y el calor se extendía por su cuerpo, descongelando no solo su cuerpo, sino también su mente rígida y dogmática. Cuando terminó, miró alrededor de la cámara, la elegante simplicidad de todo, la pequeña estufa, la ingeniosa chimenea, la innegable genialidad del diseño. «Muéstreme los principios», dijo con una voz llena de reverencia que nunca antes había tenido. Y ella le mostró. Sin orgullo ni condescendencia, Anna explicó todo. Habló de la masa térmica, de la Tierra como acumulador. Explicó el bucle convectivo de su sistema de ventilación, los pulmones se permitían respirar a su hogar. Describió la chimenea de humo caliente que convertía el suelo mismo en un radiador. Usó un lenguaje simple y práctico, el que Eric le había enseñado, hablando de la Tierra no como un enemigo que debía ser conquistado, sino como un socio que debía ser comprendido. Silas Croft, constructor de 100 casas de troncos, se convirtió en alumno, escuchando la sabiduría de la mujer topo, la viuda tonta que había comprendido algo esencial que él había pasado por alto toda su vida. Cuando una hora después salió de nuevo del pozo, ya era otro hombre. No veía simplemente un agujero en la tierra, veía el futuro. El rumor se extendió rápidamente por el pueblo devastado. Silas Croft, pilar de la comunidad y principal escéptico, se convirtió en el primer discípulo de Anna. Comenzó a llevar a otros para que lo vieran. Uno tras otro, los habitantes bajaban por la escalera a su casa, saliendo minutos después con expresiones de asombrosa revelación en sus rostros. Sentían el calor, respiraban aire fresco, permanecían en silencio y comprendían. Sus burlas se transformaron en asombro, la lástima en un profundo respeto. La locura de la viuda pasó a conocerse como el método de Anna. Ya no venían a burlarse, sino a aprender. Anna compartía sus conocimientos gratuitamente. No guardaba rencor. Veía en su antiguo desprecio no una ofensa personal, sino una forma de ceguera. Y ahora habían recuperado la vista. Con Silas Croft como su capataz y su discípulo más ferviente, comenzaron a adaptar sus diseños. El verano siguiente, nadie construyó casas de troncos. Cavaron. Construyeron viviendas en las laderas de las colinas, utilizando los principios del refugio subterráneo. Aprendieron a crear pozos de ventilación y a construir chimeneas de humo caliente. Las llamaban viviendas de tierra. Pero no eran madrigueras húmedas y miserables de los colonos más pobres. Eran maravillas cálidas, secas y eficientes de la ingeniería fronteriza. Anna Jenson, la silenciosa forastera, se convirtió en la persona más respetada de toda la región. Ya no era una viuda extranjera. Era una fundadora. Les dio más que una nueva forma de construir. Les dio una nueva forma de ver. Les enseñó que la verdadera fuerza no está en luchar contra la naturaleza, sino en comprenderla, que los mayores recursos a menudo están ocultos, enterrados bajo la superficie de la sabiduría convencional. Vivió el resto de sus días en su tranquila casa, el pilar de la comunidad que había salvado no con la fuerza, sino con conocimiento olvidado y una pala. Años después, se encontró su diario.
En la última página, con una letra clara y cuidadosa, escribió su pensamiento final, la esencia de toda su filosofía. La superficie grita, pero la tierra profunda susurra. El alma sabia aprende a escuchar el susurro. Tenía razón. Todos estamos rodeados por los gritos del mundo superficial, por voces fuertes y seguras de la sabiduría convencional que nos dicen cómo deben ser las cosas. Nos dicen que el pozo está seco, que la tierra es inútil, que nuestras ideas no convencionales son locura. Pero, ¿qué susurro has estado ignorando? ¿Qué conocimiento silencioso y profundo, heredado de tus abuelos o descubierto en una pasión olvidada, has rechazado como impráctico? El mayor legado de Anjan no fue un pozo seco. Fue la sabiduría de verlo como una puerta. Tu propio legado, tu propio conocimiento único, existe. Tu cueva puede estar cubierta, tu pozo puede parecer seco. Empieza a despejar el camino, empieza a escuchar el susurro. Esta historia es una reconstrucción inspirada históricamente. Los personajes son ficticios y los eventos han sido dramatizados con fines narrativos. El material presentado aquí tiene únicamente fines informativos y de entretenimiento y no constituye asesoramiento profesional de ingeniería, arquitectura o supervivencia. Consulta siempre con especialistas cualificados antes de emprender cualquier trabajo de construcción o acciones relacionadas con la supervivencia.